Gloria a Dios, Dios te bendice en esta hora. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 5 y hoy vamos a dar lectura al versículo 19, del versículo 19 al 29. Evangelio de Juan 5, 19 al 29. Cuando tengas la escritura, glorifica al Señor Jesús. Y este es un hermoso mensaje de parte de Dios para tu vida, para mi vida. Aquí hay mucha revelación de su palabra. Y bueno, pues vamos a orar. Amado Jesús, te doy muchísimas gracias, Dios, por tu palabra, por la enseñanza. Tu palabra dice que escudriñemos las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti, Señor Jesús. Padre, oramos por esta palabra, que sea con poder, que sea con autoridad, que sea con firmeza, Señor Jesucristo. Padre, y enséñanos a caminar contigo. Que tu palabra, Dios, Señor, entre en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra alma. Señor, que la comamos, que la disfrutemos, Señor Jesús. Padre, queremos tu palabra, queremos el pan que descendió del cielo. Dice tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto que hoy vamos a estudiar son palabras que han salido de tu boca, Señor Jesús. Así que háblanos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gloria a Dios. Viniendo aquí a la escritura, el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 19, dice: la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Gloria a Dios. Lo primero que nos dice en estos versículos dice la escritura: de cierto os digo, es decir, Jesús dice, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, vemos que Dios el Padre, que Jehová hizo muchas maravillas, hizo muchas cosas buenas, ayudó muchas veces al pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando los sacó de la esclavitud de Egipto, envió las plagas a Egipto para castigar a Faraón, para que dejara ir a su pueblo. Dios los ayudó para que salieran de la esclavitud que llevaban en Egipto por aproximadamente 400 años. También el Señor los ayudó cuando llegaron a las aguas del Mar Rojo, y detrás de ellos venían los carros del Faraón, después de que luego se endureció el corazón de Faraón, y entonces fue tras el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba entre la espada y la pared. Por un lado tenían a los egipcios que los venían persiguiendo, y del otro lado tenían el Mar Rojo frente a ellos. Entonces Dios le habló a Moisés y le dijo: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara. Y entonces Moisés extendió su vara hacia el Mar Rojo y se abrieron las aguas del Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco. El pueblo de Israel empezó a caminar a través del Mar Rojo, que las aguas habían abierto a un lado y hacia el otro. Y detrás de ellos venían los carros del Faraón, pero una vez que hubo pasado el pueblo de Israel, Dios cerró las aguas del Mar Rojo, y entonces todos los egipcios, todos fueron ahogados y todos se murieron.
Ese fue una señal, hermanos, un milagro maravilloso. Y cantamos esa alabanza que dice: cantaré a Jehová por siempre, porque su diestra es todo poder. Cantamos a Dios ese cántico y recordamos, hermano, las maravillas que hizo Dios. Y podríamos así estar contando, por ejemplo, cuando Dios derribó las murallas de Jericó, y entonces el pueblo de Israel pudo tomar la tierra prometida. Como Dios los ayudó muchísimas veces. Dios estaba del lado de su pueblo siempre, siempre para ayudarlos. Aunque el pueblo se rebelaba, aunque el pueblo muchas veces no quería seguir escuchando a Dios, aunque hicieron muchas cosas malas, Dios los perdonó una y otra vez. Dios les mostró su misericordia. Entonces, vemos que la naturaleza de Dios es que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es perdonador. Y aquí la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan 5, que dice que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús se presenta aquí en el Evangelio como el Hijo de Dios, como un Hijo de Dios que no viene por su propia cuenta, sino un Hijo de Dios que viene con el respaldo del Padre. Por ejemplo, aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, Evangelio de Juan 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Otra vez. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces aquí, cuando el Señor Jesús fue bautizado, se oyó la voz del Padre decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, la Biblia nos da testimonio de que Jesús no vino por su propia cuenta. De hecho, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: he aquí, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Entonces nos dice aquí que Juan también dio testimonio de que el Espíritu descendió sobre Jesús como paloma y permaneció sobre él. Entonces nos dice la Escritura que Jesús no vino por su propia cuenta. Jesús vino bajo la autoridad que le otorgó el Padre. Él venía con todas las credenciales que se necesitan. Aunque los judíos veían las señales, pero cerraban sus ojos para no ver. Escuchaban las maravillas que Jesucristo hablaba y cerraban sus oídos para no escuchar. Y Jesucristo por eso dice aquí en el versículo 19 de Juan capítulo 5, respondió entonces Jesús, porque Jesús les estaba diciendo a los judíos que se le oponían que Él venía de parte del Padre, que Él venía bajo la autoridad del Padre, que Él venía bajo la cobertura del Padre, y que todas las señales y que todos los milagros que Él podía hacer era porque el Padre estaba con Él. Dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y aquí el Señor me daba una reflexión. Aquí quiero hacer como un paréntesis. Dice que el Hijo hace todo lo que ve hacer al Padre igualmente. Y pensaba como padre,
¿Cómo estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Pensaba en esto, ¿cómo estamos educando? ¿Cómo nos comportamos ante los problemas? ¿Cómo nos comportamos ante las situaciones difíciles? Cuando viene el problema, entonces renegamos de Dios. Cuando viene el problema, nos deprimimos y nos damos por vencidos. Cuando viene el problema, lloramos y nos queremos quitar la vida. Cuando viene el problema, nos frustramos y nos enojamos con Dios. ¿Qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos ante los retos que tenemos día a día en la vida? Y entonces Dios me decía, Armando, cuando viene el problema, lo que tienes que hacer es doblar tus rodillas. Si quieres llorar, llora, pero llora en mi presencia. Si te sientes desesperado, busca mi rostro, busca mi presencia. Si sientes que ya no puedes, clama a mí, porque yo te voy a responder. Y sabe, hermano, esa es la actitud correcta que tenemos que dar, que es la actitud que debemos de tomar. Es el ejemplo que debemos de dar a nuestros hijos, de que podemos venir a Dios, de que estamos desesperados, que estamos afligidos, que estamos pasando situaciones adversas. Pues sí, venimos delante de Dios, lloramos y tomamos nuevas fuerzas en Jesús y nos levantamos y seguimos adelante. Porque ¿sabes qué? Que así como Jesús venía con la autoridad del Padre, así tú y yo, la Biblia dice en el Evangelio de Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que tú y yo ahora somos hijos de Dios también. Así como Jesús daba testimonio de ser hijo del Padre, nosotros damos testimonio de ser hijos de Dios, de ser hijos de esa misma simiente incorruptible por la palabra de Dios. Y que las cosas que el Señor Jesús hizo, como dice el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Gloria a Dios, hermanos. El Padre ama al Hijo, el Padre nos ama y nos muestra todas las cosas que Él hace. Y dice que mayores cosas nos va a mostrar, y nosotros nos vamos a maravillar en la medida en que nosotros buscamos a Dios, en la medida en que nos entregamos a Él. El Señor nos muestra cosas grandes. ¿Sabe? Esas cosas grandes que te explicaba del pueblo de Israel cuando se encontraba entre la espada y la pared. Hermano, el milagro poderoso que ocurrió en aquel lugar cuando Dios abrió las aguas del mar para que su pueblo pasara. Pues la Biblia dice que mayores cosas veremos para que nos maravillemos. ¿Sabe? Esta generación que vieron a Jesús, que vieron sus milagros, que vieron sus maravillas, que lo escucharon, se maravillaron porque veían a los muertos resucitar, porque veían a los ciegos ver, porque veían a los paralíticos caminar. Gloria al Señor Jesucristo. Y el Señor nos da un ejemplo, hermanos, de cómo debemos actuar ante las situaciones adversas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, aquí cerca en Mateo 26, nos dice la Escritura. Mateo 26, versículo 36. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces, hermanos, vemos aquí que el Señor Jesús se empezó a entristecer y a angustiar en gran manera. Él sintió eso que tal vez tú estás sintiendo. Yo no sé por qué estás pasando tú en este momento. No sé si tú estás alegre o te sientes triste o te sientes frustrado porque las cosas no van bien.
Si las cosas van bien, gloria a Dios, hermano. Me gozo contigo de que Dios te esté bendiciendo y que el Señor te esté prosperando. Pero a pesar de que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, en estos momentos Él estaba pasando una situación difícil. Y nos dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. En gran manera, recalca la palabra de Dios, en gran manera. Versículo 38 de Mateo capítulo 26. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no podéis velar conmigo una hora? ¿Cuál fue la actitud, hermanos, que el Señor Jesús tomó en un momento de tristeza, de angustia en gran manera? Dice que se postró, hermanos, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío. ¿Saben? Él nos da ejemplo como Padre. Y nosotros debemos de dar ejemplo como padres. Si tú no tienes hijos aún, pues eres padre, eres madre espiritual. Porque hay gente a la que tú le estás predicando la palabra de Dios. Hay gente para la que tú, en los que tú eres influencia. A los que te quieren escuchar, los que te oyen. Y debemos de dar testimonio, hermano, aunque estemos en las situaciones más difíciles. Nos postramos, hermanos. No importa si es llorando. No importa si es clamando, si es gimiendo. Oramos, nos postramos en nuestro rostro y clamamos a nuestro Padre. Dice aquí la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 5, versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hermanos, el Padre puede hacer cosas poderosas, y si Él quiere, va a hacer cosas poderosas en tu vida. Recordamos esa palabra que el Señor Jesús le decía al paralítico de Betesda. Le preguntaba en el capítulo 5, versículo 6, le decía: ¿quieres ser sano? Entonces aquí la Biblia dice que a los que Él quiere da vida. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No dice de quien Dios tiene misericordia, dice de Dios que tiene misericordia. Es decir, Dios tiene misericordia de todos nosotros. Él es bueno. Acerquémonos a Dios confiadamente, acerquémonos a Dios con fe, porque seguramente que lo que podamos estar pasando es con un propósito. Dice el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y me preguntaba yo, ¿por qué? Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Sabe por qué Jesucristo nos vino a presentar la verdad? Cuando ellos no conocían la verdad, entonces tal vez había excusa. Pero el Señor Jesucristo vino a traer luz, vino a alumbrar los corazones de todas las personas. Vino a alumbrar los corazones de aquellos pobres hombres, de aquellas mujeres, como la mujer samaritana, que tenía ya 5 maridos, pero con el que vivía no era su marido. Y Jesús alumbró su corazón. Y esa mujer se arrepintió de todo su corazón y reconoció que Jesucristo era el Mesías y le entregó su vida y fue y predicó su palabra a todo el pueblo y todos creyeron en él. Jesús
alumbra nuestros corazones, pero también alumbró los corazones de los judíos, de los fariseos, y estos no quisieron, se escondieron de Dios, no quisieron que sus obras fueran puestas a la luz porque sus obras son malas. Por eso muchos hombres no aceptaron a Jesús, y la Biblia lo dice, que sus obras eran malas. Entonces cuando vino el Hijo, pues automáticamente esas personas que se niegan a caminar con Dios, pues ya han sido condenados. Por eso dice que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Versículo 24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. La palabra condenar es declarar culpable, y Dios no vino a condenar a nadie. Dios vino a dar su vida por todos nosotros. Jesucristo vino a morir por todos y cada uno de nosotros, pero la condenación que vino al mundo nos dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1 también. Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice versículo 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, pues aquellos, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquellos que no le quisieron reconocer ya han sido condenados. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted y yo no conocíamos a Jesús. Y la palabra muerte quiere decir separación, pues nosotros estábamos separados de Dios a causa de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el estar separados de Dios nos hacía estar muertos en delitos y pecados. Gloria a Dios. Pero ahora, hermanos, que nosotros ya aceptamos a Jesucristo, que nos arrepentimos de nuestros pecados, ahora que le hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos pasado de muerte a vida, gloria al Señor Jesucristo. Ahora somos resucitados juntamente con Cristo Jesús. Por eso aquí la Biblia dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Todos los que oyen la palabra de Dios vivirán. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mientras más escuchas palabra de Dios, más fe tienes. Más fe tienes. ¿Quieres fe? La Biblia dice, si alguien tiene falta de fe, pídala a Dios y Él la dará abundantemente. Gloria a Dios. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y yo me preguntaba, ¿qué quiere decir eso del versículo 26? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es que Dios es la vida, hermanos. Él es la fuente de la vida. Dios no necesita que nadie le dé vida, porque Él es la plenitud de la vida. Y pensaba yo en este ejemplo, pensaba en el sol y en la luna. El sol tiene luz propia. Cuando nosotros miramos al sol, estamos mirando la luz propia del sol. Pero cuando nosotros miramos a la luna y vemos su resplandor,
vemos que la luna no tiene luz propia, pero es el reflejo del sol en la luna. Y con Jesús, claro que no es el mismo caso que el sol y la luna, porque el Padre es como el sol y Jesús es como el sol. Dice que los dos tienen luz propia. Y recordemos que Jesucristo, que los judíos querían matar a Jesús porque decía que era igual a Dios. Aquí en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 18. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, tenía la misma naturaleza, tenía luz propia. Es decir, ellos son, o Dios es la fuente de la vida propia, hermanos. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, esa última palabra que el Señor Jesús dijo se cumplió. Esta es una profecía que el Señor Jesucristo dio y se cumplió. ¿En dónde se cumple? Aquí en Mateo capítulo 27, versículo 52. Mateo 27, 52 y 53. Dice la bendita palabra de Dios: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él. ¿Después de la resurrección de Él? ¿De quién? De Jesucristo. Cuando Jesucristo, hermanos, resucitó, muchos que estaban en los sepulcros se levantaron. Dice el versículo 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Hermanos, gloria a Dios. Aquí ya el centurión y los soldados que estaban guardando a Jesús dieron testimonio, dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios, hermanos. Porque fíjese, a pesar de todos los milagros y todas las maravillas que Jesús había hecho, imagínense que todavía había gente que seguía dudando de que Él era el Hijo de Dios. Entonces se cumplió esta palabra que el Señor Jesús dio aquí. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Leí Evangelio de Juan 5, 28 y ahora leo el 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y pues la palabra de Dios termina con esta última parte fuerte, diría yo, hermanos. Porque a nadie le gusta condenar. A nadie nos gusta quizás que nos digan que si hacemos lo malo nos vamos a ir al infierno. Que si hacemos lo malo Dios nos va a castigar. No queremos oír estas cosas. Pero, hermanos, siendo honestos, eso también lo dijo el Señor Jesús. Dice que los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero por eso, hermanos, el Señor Jesucristo hace juicio por nosotros.
En el versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Sabe? Él va a hacer un juicio pero a favor de nosotros, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Es decir, Él va a tomar esa acta donde dice Él es pecador, Él es fornicario, Él es adúltero, Él es mentiroso, Él hizo eso, Él hizo aquello. Dios va a agarrar ese documento y lo va a hacer pedacitos y Él va a dar Él dice, yo ya pagué con mi sangre, yo ya pagué con mi vida, yo soy el abogado. La Biblia dice, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si hemos pecado, tenemos un abogado. Jesucristo va a hacer juicio a favor de nosotros. ¿A favor de quiénes? De los que se arrepintieron, a favor de aquellos que le entregaron su vida, a favor de aquellos que le aceptaron como su único Dios, como su único y suficiente Salvador, que le aceptaron como el Hijo de Dios, que creyeron en Jesús como el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Bendigo a mis hermanos y mis hermanas que me escuchan. Quiero pedirte, Dios, por sus peticiones, Dios. Pongo en tus manos sus peticiones y sus necesidades, Dios. Aquellos que están enfermos, te pido que tú los sanes. Aquellos que necesitan un milagro financiero, provéles, ábreles las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.